a partir daqui, vão permitir-me que, tal qual redigi o texto em espanhol, que me expresse em espanhol e que leia o texto para estar dentro dos parâmetros, acho que não vai haver nenhum problema, dentro dos parâmetros condicionados de tempo que me ofereceram. Não é? Pois bem, vou ler para cumprir neste sentido. En la segunda mañá del largo y extraordinario poema As Cuatro Mañás, fechado en 1915-1935, es donde Almada enuncia el verso «É unha tradución de min», que con metafórico título preside esta intervención. De hecho, refiriéndose a los personajes desdoblados de sí mismo, que enajenado observa, los 4 primeros versos de la parte final de Cuando eu cheguei, versión seguramente previa del poema antes citado, son reproducidos en un conocido autorretrato de 1926. Estos dos poemas, en los que en una serie de comienzos la voz poética almadiana dibuja elipses y enuncia más que rupturas continuidades, son una muestra de otras muchas posibles que aquí podríamos aducir, de la notoria permeabilidad, el facilitado entrecruzamiento y la evidente transitividad entre los que hemos decidido denominar autorretratos figurados y los autorretratos o otros retratos letrados, de los que pretendemos disertar brevemente a continuación. Es por esto que, partiendo de la idea de que todo autorretrato es un autorretrato, o si así lo preferimos, un alterorretrato, en legítimo paralelo a la afirmación del Nobel surafricano Coetzee en 2002 de que toda autobiografía es una otra biografía, en esta digresión se trata de analizar críticamente un aspecto derivado del obstinado rigor plástico-escritural y de la doble obediencia creativa del artista y escritor Almada Negreiros. Obstinación y duplicidad con las que en armónica amalgama y en dilatada trayectoria este poliapto y multiforme creador construye no pocos de los numerosos autorretratos de su continuado pero variado y versátil yo. En este sentido, además de disertar sobre la cuestión de su cultivo obsesivo y oscilante de la representación auto-biográfica y de la pensée subjetiva con transitivas palabras e imágenes, parámetro imprescindible, me atrevo a decir, para abordar casi cualquier obra almadiana, también procuraremos leer básicamente dos de sus autorretratos más emblemáticos y paradigmáticos. El dibujado y escrito que está aquí, Almada Autorretrato 893-43, que aparece o es divulgado en 1948, y el escrito y dibujado de a 65, que se divulga en 1958. O para ser más precisos, los intentaremos descifrar, descodificar o interpretar, distantes de cualquier, si me permiten la expresión, inmaculada concepción. Más de 7 lustros de convivencia y acompañamiento, primero como lector y observador o espectador, después como entomólogo academicista y finalmente de nuevo como apreciador y leedor de los varios que he sido, ratifican por un lado mi visión del carácter paradigmático de los autorretratos aquí abordados, entre otras creaciones no solo plásticas, sino también literarias, en la coherencia sinuosa del en ocasiones contradictorio percurso literario y artístico de Almada. Así como me confirman, por otro lado, en la fácil constatación de la invulgar atracción que, en mi modesto parecer, siguen produciendo estas dos imágenes emblemáticas de dos momentos de modernidad tout court, además de por ser sumarias muestras, elaboradas sin propia persona, del extraordinario y no datado diagnóstico epocal que filosóficamente suponen, también y especialmente por la exigencia creativa y el exacto rigor del dibujo y de los referentes evocados, o de la poesía a los que de manera respectiva obedecen. Es la amalgama de este, fica con máis alegría, non? Es la amalgama de este demorado y dilatado trayecto y de nuestra práctica de la lectura la que nos permite que en verdad no nos sorprenda en exceso
que al final Almada no sea prisionero de ningún orden social ni dictat moral, ni nos resulte extraño que en su cultivo del modo autorretratístico y del registro de la autobiografía profundice en la historia subterránea de su individualidad como sujeto, difuminando el gesto biográfico y ocultando las falsas connivencias con el interlocutor, esto es, con el lector y con el espectador, en una forma de escritura autobiográfica que pone entre paréntesis lo histórico y lo social, con una elocución llena de reminiscencias. Y en primer lugar, no nos extraña, porque para Mestre Almada, como para Stendhal, la autobiografía, más que exposición, es búsqueda y autoindicación. No es un lieu où le moi s'étale, esto es, no es un lugar donde el yo se exponga, se extienda, se exhiba, sino un lieu où le moi se cherche, un lugar donde el yo se busca. Así puede sintetizar Almada poéticamente en una reescrita del, si me permiten, entre min mesmo e min non sei que se levantou, del Vilancete Palaciano de Bernardín Ribeiro, por exemplo, un tócome e non me atinjo, e estou sempre ás portas de min, ou un non sei o que se pasa en min, ou, asumiendo la poesía como forma de autoconocimiento, un non me compreendo, e respírome, e véxome textual, e poderíamos seguir por aí adiante, non é? É dicir, en diversos poemas aparece este tipo de significación. Y en segundo lugar, no nos sorprende porque contra la doxa de la fidelidad, descontada la permanente autopercepción e identidad narcisística almadiana, la oscilante mutabilidad de su memoria y de su pensamiento autobiográficos es una amenaza, pues, a pesar de ese su rotundo e iluminado modo aforístico, inequívocamente afirmativo, y explícitese también aquí, no pocas veces paradójico, como comentó mi colega de mesa, e irritante, como comento yo, por su extremada asertividad en ocasiones. Diríamos que a pesar de todas las apariencias, Almada parece preferir la subyacente incertidumbre del escrutinio de la ambigüedad y del acto de cuestionar y de cuestionarse. Si me permiten un pequeño paréntesis mínimo, que lamento no poder extender aquí, analógico, convocaría aquí a De Chirico, quien, sirviéndose del lirismo de la inmovilidad, se autorretrata en el período clasicista, italiano y general europeo, unas 30 veces, por narcisismo, porque se ama, por egotismo, pero también porque busca conocerse y autoidentificarse de manera esquizoide a través del análisis, como Almada, más verdad que la verdad, entre el rigor formal y el rigor casi mortis. Narciso busca su propio doble en el espejo, pero se encuentra siempre con altro, con otro, o consigo en el otro, caso almadiano, como sucede en el poema La Lettre, escrito por Almada en francés en 1920, en el que el espejo como coprotagonista, como doble de la visión, es la multiplicación del ojo y, en fin, donde el tríptico, espejo, juego, foto puede convertirse en una sutil nivelación de lo doble. Lamento no poder continuar aquí refiriéndome a los paralelismos, que creo que no han sido suficientes, no se ha puesto el foco excesivo ahí, los paralelismos de ese retorno al mestieri, de ese rappel à l'ordre, que se da fundamentalmente en ámbito italiano en las décadas de 10, 20, 30, y que creo, que sería interesante, estableciendo una serie de paralelismos analógicos, mencionar. Pero, en fin, volviendo a lo que nos ocupa, el autor de K4 cuadrado azul practica el autorretrato plástico de manera insistente y repetida, siempre con mayor o menor evidencia, en paralelo a un no menor pertinaz cultivo de la autobiografía literal. En su sugerente tesis de doctorado en estética de 1997, ya Fátima Lambert procedió a un cómputo de 34 obras plásticas en sentido restricto, que con los límites temporales inicial de 1912 y final de 1950 contemplaba autocaricaturas, autorretratos, autorreminiscencias y la presencia del autor en retratos dobles, en familia y en grupo. No hay duda, para mí, de que considerando toda la vida artística y solo la actividad plástica almadiana, pero en un sentido más lato,
que no menos riguroso, se elevaría de una manera relevante o incluso casi se duplicaría hoy este levantamiento de los resultados de la práctica autorrepresentativa almadiana. Porque, de hecho, son también muchos los autorretratos abstracta y sintéticamente lineales, o más desarrollados en parámetros naturalistas, digamos, que se velan y que se desvelan de manera inopinada o evidente en muchas de sus obras, incluso en las más alimenticias como ilustrador. Por solo mencionar dos conocidos ejemplos, de dos momentos diversos, si no divergentes, del percurso almadiano, podríamos recordar, primero, ya en 1915, en el cartel Boxe, cuando se autorretrata como desafiante boxer, que todos tendrán presentes. En segundo lugar, podríamos recordar asimismo cuando 3 décadas después, ya a las puertas de la abstracción y simplificación expresivas de obediencia geométrica y logo-numerológica, en 1945, se vuelve a autorretratar al lado de una esquelética muerte como diablo en el velamen de la primera escena del tríptico de la nau Catrineta, de los murales de la Guerra Marítima de Alcántara. Ítem más. El yo de Almada multiplica su omnipresencia ya no solo con palmaria evidencia, y debo recordar aquí cuán difícil es hacer ver lo evidente, en su peculiar y extraordinaria escritura poética, sino también, suponiendo que una tal distinción pueda ser operativa para su obra, en el acontecer ficcional de su discursividad narrativa, en la aparente asepsia de su ejercicio ensayístico y en el referido absolutismo abstractizante y lacónico de sus textos teórico-interventivos. Se podrían alegar innúmeras y obvias ejemplificaciones de lo ahora afirmado, pero nos limitaremos a poner solamente otro ejemplo intempestivo como muestra extrema, y además con una intención reivindicativa, el de Ango Madeira, al que he dedicado, como comentó Fernando, gran parte de mi vida académica cuando realicé mi tesis de doctoramiento. Permítame aquí, por tanto, reivindicarlas, parte también de mi vida, ¿no? La metasintética novela vulgar lisboeta, escrita y reescrita, como he sabido, entre el 15 y el 16, es un ejemplo otro de la omnipresencia del yo. Esa presencia reapropiadora se produce en este caso a través de la incorporación referencial de su pintura en las palabras, si me permiten la expresión, de varias de sus obras. Estas obras permiten reconstruir la autorrepresentatividad y el autobiografismo inherentes a esta novela, así como los vectores ideológicos que orientan la intervención del narrador interventivo, indudablemente representación de Almada, o más bien un Almada doublé de narrador, sin ninguna duda. Y estoy refiriéndome a la influencia de Nietzsche, de Bergson, de un cierto futurismo muy concreto, etcétera, 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 del irracionalismo del período, etcétera. De todos modos, bien es cierto que en los intersticios de su expresión poética y aún más en su poesía considerada tout court como tal, es en donde especialmente se revelan los fragmentos de una autobiografía que intelectualmente no ha cesado de reinventarse y de travestirse. En la diversiforme coherencia zigzagueante de Almada Negreiros entre la ruptura y el orden creativos, este obsesivo ejercicio continuado de autorrepresentación directa o ambivalente quizás se explique porque el autorretrato constituye un lugar y se sitúa en un ámbito donde lo experimental y lo clásico se concilian de una manera más fácil, sobre todo cuando son definidos a partir de elementos simbólicos que sirven para delimitar tanto al personaje como a la persona, superponiendo o sustituyendo la introspección característica del retrato psicológico con la interpretación simbólica a través de diversos rasgos estilizados. Por otro lado, que no por otra parte, debemos tener también presente que como escritura de sí y del yo en que se erige, la manera autobiográfica almadiana ya no es biográfica, sino psicográfica. Es la de autobiografía profunda, o mejor, la de una proteiforme autografía, porque tiende a poner entre paréntesis la narración de la vida, a abstraer los sucesos que lo han marcado, a rechazar las anécdotas y porque con Henri Mechonic, conforme el tiempo avanza, más parece compartir la idea de que la vraie biographie, l'écriture de la vie, est l'activité poétique, que la verdadera biografía, la escritura de la vida,
es la actividad poética. En fin, centrándonos ya brevemente en los dos autorretratos, ambos integran una cita de palabras de Braque, la constatación de que, y está aí reproducida, a arte é feita para perturbar, a ciencia asegura, en el primer caso, y la iconoclasta mot d'ordre n'a de jamais en el segundo de los autorretratos. Además, coinciden tanto en el uso de la memoria autobiográfica, deformada y transfigurada con rastros de múltiples impregnaciones, como el referente biográfico que emana de los números, simbólicos, como il fo, faltaría más. De las fechas, el valor de los números, simbólico de los números, de las fechas que desde los títulos y de diferente modo lo sitúan en el tiempo biográfico vital de quien es figurado o letrado, en los 50 y en los 65 años de vida del metamórfico creador. Con el primer autorretrato podemos decir que pasamos de la pintura en las palabras para amor geométrico las palabras en el dibujo. Desvío procedimental y matérico que se produce especialmente a partir del año 1943, en el que, por una parte, antes del estudio del canon, Mestre Almada comienza a desarrollar sus impresionantes pinturas morales de la década de 40, y en el que, por otra parte, ya camino de constituirse en una especie de omnisapiente panepistemum, omnisapiente sábelo todo, si me permiten así, también comienza a elaborar de manera obsesiva sus esotéricas reflexiones geométrico-numerológicas para el ensayo especulativo Ver. Tal vez la mejor representación de este cambio, en cierta medida espiladamente retroactivo, dígase también, sea este dibujo en grafito sobre papel. Auténtico y extraordinario autorretrato con citas por detrás del rostro geométrico caricaturesco evocado en abstracta síntesis de largos trazos. Fechado en 1948 y reproducido por primera vez en ese mismo año en la publicación independiente de Mito, Alegoría y Símbolo, monólogo, autodidacta, etc., texto introductorio a la ya referida obra proyectaria y reproyectada una y otra vez, parte de un retrato fotográfico de composición y mirada frontal, bastante anterior en el tiempo. Pueden ver la fotografía, por ejemplo, suavemente geometrizada y coloreada en las capas, en las portadas, y el original en blanco y negro en la página de rostro de la edición de Asirio y Albín, si no recuerdo mal, también donde ha intervenido Fernando Cabral Martins, ¿no? Al menos en la edición de sus poemas, me viene ahora a la cabeza en el 2001. Es esa foto a la que me refiero, sobreponiendo a la frontalidad de la que parte un perfil de tenor levemente cubista, estilizado o transcriado en la pluralidad del negro magníficamente utilizado, como a simple vista se puede ver. Además, como artista realmente del color, que fue Almada, a pesar de sus limitaciones durante un cierto periodo y su selección de unos colores apagados, ¿no? Además de su incidencia caracterizadora a través de muy pocos trazos que limitan con lo caricatural, pero no en el sentido deformante habitual, y voy a ir a la etimología, sino más bien en el etimológico de caricare, y su traslación de los efectos de su luz lateral, a diferencia de los contornos del dibujo prefotográfico, o mejor, afotográfico, los almadianos contornos no están carentes, y voy a volver a referir el rappel all'ordine y el ritorno al mestieri de los casitistas italianos, de aquel sapore di verità que en general, y como decía Alberto Savinio, la pintura ha tomado de la fotografía. Traduciendo un modernísimo pensamiento antiguo in statu nascendi, que se refuerza con el contenido de las citas que tamizan el dibujo, auténticas inscripciones de la identidad biográfico-intelectual, su composición desvela en filigrana la estructura geométrica y la proporción áurea, neutralizando entre lo racional y lo instintivo la esquizoide seguridad del rimbondiano j'ai un autre. Aprovechando la orientación contraria al tradicional y gastado periodismo del realizouse ontem, ya el segundo y dúplice retrato del poema y del dibujo almadiano de UMA 65 fue publicado en El Renovador, a pesar de dirigido por el salazarista Amandio César, en el Renovador suplemento literario Diálogo del Diario Ilustrado de Lisboa, y no casualmente en enero de 1959, este segundo autorretrato al que nos referiremos. La parte gráfica de esta realización compósita y de versiforme supone un autorretrato de forma antiacadémica y contenido nada aggiornato,
hay un máximo de simplificación en relación a la apurada presencia de lo esencial identificativo, básicamente ojos y nariz, que en el modo curvilíneo de su trazo continuado consiguen evocar el ausente contorno del rostro, como otros dibujos geométricos. Uno de ellos aparece en los carteles que están distribuidos por Lisboa. Dibujos geométricos, por ejemplo, ya solo con sus grandes y expresivos ojos, los almadianos, que preceden y siguen a este, ¿no? Incorporando la vaga alusión geométrica a las alas referidas en el texto escrito y también con representando un ambiguo rostro mefistofélico y un algo demoníaco. Por otro lado, la parte letrada se conforma en un poema igualmente sintético en tamaño y metafórico en expresión de los 13 lustros del devenir biográfico que contempla retroactivamente, de los condicionantes y de su superación, con un claro mensaje de autonomización, independencia, autoconocimiento, ascensionalidad y esencialidad. Vuelvo a ser tentado por lanzar el grito aquí de viva l'essenziale, clasicista italiano. De todos modos, y voy acabando, como quien mejor conceptualizó los miroirs de encre, Michel Beaujour, ya se sabe o ya se debería saber que el autorretrato hecho, como este también lo es, de palabras y no solo, es una mímesis sin ilusión, una tentativa incierta de regreso, por lo que la función del escritor consistirá en forjar sin magia un simulacro textual del lugar espejo perdido. Para finalizar, ratificando su vigencia como descriptio que hace ver lo que está ausente, como un modo singular o el de la magia del retrato, de urdir un tiempo para más allá del tiempo, José Gil dicit en Arte do Retrato, constatemos, por lo tanto, que el autorretrato figural y el autorretrato letrado que acabamos de comentar muy brevemente asumen un artesanato sumamente iconófilo de lo pictural y minimalista y diverso en lo escritural, ante un público ávido de maneirismo y reconocimiento, distante del citacionismo decadente e intelectualístico. En fin, con esta heteróclita y muy parcial exposición, a pesar de tratar tal vez solo sobre desinteresantes cuestiones de pormenor, esperamos haber contribuido en algo para diversificar la efigie estereotipada de un mestre Almada, víctima de la distorsión de las bogas limitadoras y edulcorantes que ha sufrido, en mi opinión, asociándolo en exclusiva, o casi en exclusiva, o preferentemente, a la provocación modernista o a la obsesión numerológica, que recordémoslo, lo debemos recordar aquí también, acompañó a un Dante, a un Joyce, a un Beckett, y en algunos de estos casos con mayor, inclusive, obsesión, entre aspas, entre comillas, si me permiten, ¿no? Y por incomprensión, dejando el resto, el interesante resto de la obra almadiana, en la semisombra. Y esto ha sucedido también porque se ha olvidado que la función intransigente iluminaba del polemista, o inclusive diría del predicador Almada, el culto a sí mismo o su actitud refractaria a cualquier exhibicionismo genuflexo, es lo que ha podido abrir camino a la función anárquica del magnífico creador transgresivo, que con su dandismo existencial, su odio a la mediocridad y su sabia estética de la diferencia, sin duda, mestre Almada fue. Gracias por su atención y su paciencia. Thank you.